Si estás aquí, seguramente es porque estás buscando una forma de mejorar tus habilidades de estudio o al menos porque sientes interés por ello. Quizá buscas una técnica o método de estudio que no achicharre tus neuronas cada vez que estudias, o una que te permita ahorrar algo de tiempo y no te chupe la vida. O tal vez lo único que buscas es una forma de estudiar que sea efectiva, cueste lo que cueste. Independientemente de ello, hay algo que sí está claro, y es que el método de estudio que hoy voy a exponer te interesa y te va a resultar muy útil, sea cual sea tu caso. Este es el cuarto vídeo de la serie sobre métodos de estudio. Por aquí la tienes para echarle un vistazo después. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar el método Feynman, una técnica que te ayudará a simplificar la información, entenderla a un nivel más profundo y recordarla durante más tiempo. ¡Vamos allá! Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Richard Feynman fue un físico teórico estadounidense que ganó el Premio Nobel de Física en 1965. Era conocido por su enfoque poco convencional para la enseñanza y el aprendizaje, y fue un gran defensor de la idea de simplificar la información para hacerla más accesible para los demás. No en vano se ganó el elogio de sus alumnos, pues consiguió que cualquiera de ellos pudiera comprender hasta los temas más complicados de la física. Era capaz de explicar las teorías físicas con palabras corrientes y eso hacía que cualquiera las pudiera comprender. De esta idea de sencillez bebe el método de estudio que voy a explicar a continuación, el método Feynman. Este método se basa en 4 simples pasos que puedes seguir para comprender y recordar mejor la información que estás estudiando. Estos son los 4 pasos: acercamiento, desarrollo, revisión y corrección y explicación. Pero veamos cada paso en detalle. Acercamiento al tema. Este paso es muy simple. El objetivo de este método es lograr una comprensión absoluta del tema. Para eso, primero debes exponerte a él. Eso lo puedes hacer asistiendo a las clases o leyendo sobre él. Cuando lo hagas, asegúrate de entender lo que significa cada palabra y cómo se relaciona entre sí. Es importante que te quede muy claro, que seas capaz de comprenderlo todo. Desarrollar el tema. Lo que vas a hacer ahora es tomar una hoja y escribir todo lo que sabes al respecto, explicándolo con claridad y sencillez, usando tus propias palabras. Trata de simplificar la información tanto como sea posible para que cualquier persona pueda entenderla. La idea que hay detrás de esto, y que Richard Feynman defendía, es que si no eres capaz de explicar algo con tus propias palabras, entonces probablemente no lo entiendes lo suficientemente bien. Así que, si ves que en algún momento te vas a escribir las cosas tal y como las estudiaste y no encuentras otra forma de expresarlas, está claro que todavía no lo tienes claro. Revisa y corrige. En el paso anterior seguramente te hayas encontrado con algunas cosas que no fuiste capaz de explicar del todo bien. Ya sea que no fuiste capaz de traducirlo a tus propias palabras o ya sea que te salió una explicación confusa. También es posible que hayas cometido errores o que te hayas encontrado con lagunas. Como sea, ahora lo verás porque en este paso te toca revisar lo que hiciste antes. Es el momento de volver al material original o buscar información en otras fuentes y usarla para corregir tus errores, para ver qué se te ha olvidado y para aclarar lo que no supiste explicar bien. Asegúrate de que ahora sí comprendes lo que estudias. Explícalo. Ahora ya deberías comprenderlo todo mejor. Sea como sea, en este paso lo comprobarás. Lo que tienes que hacer ahora es explicar ese tema a otra persona, o si no encuentras a nadie, explícatelo a ti mismo en voz alta, frente al espejo si quieres, o si prefieres, imagínate que se lo estás explicando a alguien que no sabe nada al respecto. El objetivo es simplificar la información tanto como sea posible para que esa persona, sin conocimientos del tema, pueda entenderla. Así que explícalo con tus propias palabras, de la forma más sencilla que puedas, tal y como se lo explicarías a un niño de 5 años. Aparte de utilizar un lenguaje simple, también te puede servir de ejemplos, metáforas y otros recursos que hagan la información más cercana y tangible. La ventaja de hacerlo con otra persona es que si logras que esa persona lo entienda, sabrás que lo has hecho bien y que realmente comprendes la información. Y si no lo entiendes, seguramente te haga preguntas, lo cual también te dará una valiosa información sobre lo que no has explicado del todo bien y que debes corregir. En cuanto a los pros y contras del método Feynman, este ofrece varias ventajas que lo hacen una técnica efectiva para aprender cualquier tema. Permite comprender un tema en profundidad. Como dijo Feynman, para explicarlo de forma tan sencilla necesitas comprenderlo profundamente. Ayuda a retener la información.
Se ha comprobado que el enseñar y explicar el tema con las propias palabras es uno de los métodos más efectivos para recordarlo, solo superado por el uso de ese conocimiento en la práctica. Facilita la recuperación de la información. Al enseñar el tema a otra persona, utilizas los circuitos cerebrales de evocación y facilitas el recuerdo en el futuro. Permite identificar áreas de mejora. Puedes identificar áreas donde necesitas mejorar tu comprensión. De esta manera puedes trabajar en estas áreas para lograr un aprendizaje completo. Fomenta la confianza. Puedes ver cómo progresas y cómo cada vez recuerdas más y eres capaz de explicarlo con más claridad, lo cual te da confianza de cara a los exámenes. No todo iba a ser perfecto, el método Feynman también tiene algunos inconvenientes. Cuando hay algún tema que se te resiste mucho y por muchas vueltas que le das no encuentras la forma de explicarlo de forma sencilla, puede que te resulte estresante y te ralentice. Requiere un compañero de estudio, y no siempre es posible. Puede que no siempre tengas a alguien con quien estudiar, o puede que tal vez no te guste estudiar en compañía. Aún así, esto ya sabes que tiene solución. Te lo puedes explicar a ti mismo o imaginarte que se lo expliques a alguien. Aquí el único problema es que tal vez las personas que viven contigo piensen que te falta algún tornillo. Nada grave. Y por último, está muy bien para las asignaturas teóricas o para aprender el contenido teórico de las asignaturas prácticas, pero esto último, la práctica, no la puede sustituir. En resumen, el método Feynman es una técnica efectiva para aprender cualquier tema. Al seguir los pasos descritos anteriormente, puedes asegurarte de que comprendes completamente lo que estudias y que te acordarás de ello cuando lo necesites. Recuerda que este vídeo pertenece a la serie que estoy haciendo sobre métodos de estudio y que todavía hablaré de algunos más. Mientras tanto, puedes ver los que ya publiqué en esta lista de reproducción. Ya sabes, si te ha resultado útil, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo.